La bendición cabalística prohibida que atrae dinero masivo. La maldición del oro que quema. El rabino Isaac Ben Simón nunca había creído en las leyendas que susurraban los viejos manuscritos de la yeshivá sobre la bendición prohibida. Hasta que una noche de invierno en el barrio judío de Praga, mientras revisaba un código de la Torá bajo la luz temblorosa de una vela de cera de abeja, sus dedos rozaron un pergamino oculto entre las páginas del Zohar. Las letras, escritas en tinta negra con destellos dorados, parecían moverse como serpientes bajo su mirada. Era la Braca Aoser, la bendición cabalística que, según se decía, atraía riqueza infinita, a cambio de algo que ningún hombre estaba dispuesto a pagar. Isaac era pobre. Su esposa, Rachel, cosía hasta alturas de la madrugada para comprar pan rancio, y sus 3 hijos dormían apiñados en un jergón de paja, con los huesos marcando sus rostros demacrados. El frío de Bohemia se colaba por las grietas de su casa como dedos de hielo. Un solo susurro, pensó, y nunca más pasarán hambre. Esa misma noche, cuando la luna estaba en su fase más oscura, Isaac trazó los símbolos en el suelo de su celda con ceniza y sangre de un gallo negro. Pronunció las palabras prohibidas, sintiendo como el aire se espesaba, como su aliento se convertía en vapor plateado que ascendía en espirales. Al principio, no pasó nada. Pero al amanecer, un hombre tocó a su puerta. Era un mercader de Frankfurt, vestido con sedas de Damasco, que buscaba un erudito en leyes judías para supervisar un contrato. Le ofreció 10 monedas de oro por 1 hora de trabajo. Isaac, aturdido, aceptó. Antes de que el sol alcanzara su cenit, un segundo visitante llegó, un banquero de Venecia que necesitaba un intérprete para un documento en arameo. Otras 20 monedas. Para el anochecer, su mesa estaba cubierta de sacos de plata, contratos firmados, promesas de sociedades comerciales en Ámsterdam y Constantinopla. Rachel lloró de alegría. Los niños comieron carne asada con especias de Oriente. Isaac compró una casa de piedra junto al río Moldava, con ventanas de vidrio soplado y una sinagoga privada en el sótano. Pero entonces comenzaron los sueños. Cada noche veía lo mismo, un hombre alto, de rostro demacrado y ojos como brasas, sentado a los pies de su cama. Tú me llamaste, susurraba la figura, y yo he venido. Pero la riqueza no es gratis, Isaac. Nada lo es. El rabino despertaba con las sábanas empapadas en sudor, las palmas de las manos marcadas con quemaduras en forma de monedas. Al principio intentó ignorarlo. ¿Acaso no era el sufrimiento de los justos una prueba de Dios? Pero cuando su hijo mayor, Leví, enfermó de repente, fiebre alta, delirios en los que gritaba, el hombre de oro me está quemando. Isaac supo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Buscó al único hombre que podía ayudarlo, el Baal Shem del Bob, un místico que vivía en las montañas de los Cárpatos, rodeado de lobos y amuletos de hueso. El viaje fue una pesadilla. Bandidos asaltaron su carruaje en el bosque, pero al ver las monedas que Isaac llevaba, monedas que brillaban con un resplandor enfermizo, huyeron aullando como si les hubieran arrojado ácido. Cuando llegó a la cabaña del Baal Shem, el anciano lo recibió con una sonrisa triste. Ya sé por qué vienes, dijo mientras removía un caldero de hierbas que olían a muerte. La Braca Aoser no es una bendición, es un trueque. El dinero que recibes es el sudor de los condenados, el oro que quema porque está manchado con el dolor de quienes lo perdieron. Y el precio, hizo una pausa, sus ojos negros como pozos, es tu linaje. Isaac recordó entonces las últimas palabras del pergamino, la riqueza fluirá como un río, pero tu sangre se convertirá en su lecho. Leví murió esa misma noche, su cuerpo reducido a cenizas doradas dentro de la mortaja. Rachel enloqueció, arrancándose los cabellos mientras maldecía a su esposo entre sollozos. Las monedas comenzaron a pudrirse en US arcas, cubriéndose de moho negro que olía a carne podrida. El Baal Shem le dio una solución, pero era peor que la maldición. Para romper el pacto, debes devolver todo el oro a la tierra de donde nunca debió salir. Y debes hacerlo antes de que el próximo hijo que engendres nazca, porque será suyo, no tuyo. Isaac cavó un pozo en el bosque junto a las raíces de un roble centenario. Una por una arrojó las monedas, los anillos, los lingotes que había acumulado. El oro silbaba al caer, como si estuviera vivo. Cuando la última pieza desapareció en la oscuridad, una mano esquelética emergió de la tierra y lo agarró del tobillo. Isaac gritó, pero nadie lo escuchó. El Baal Shem solo susurró, demasiado tarde.
Rachel dio a luz esa misma madrugada. No fue un niño lo que salió de su vientre, sino una criatura dorada, con ojos sin párpados y una boca llena de monedas afiladas como cuchillas. El bebé, si es que podía llamarse así, se arrastraba por el suelo, dejando un rastro de polvo brillante. Cuando Isaac intentó tomarlo en brazos, la criatura lo miró y dijo con una voz que era un coro de gritos: «Papaíto, ahora soy yo quien te dará todo lo que deseas». La casa se incendió esa noche. Los vecinos juraron haber visto a Isaac correr hacia el río, envuelto en llamas azules, mientras una figura pequeña y dorada lo perseguía riendo. Al día siguiente no quedó nada del rabino ni de su familia. Solo un montón de cenizas que, al ser tocadas, se convertían en monedas frías. Y en el lugar donde había estado su hogar, brotó un árbol cuyas hojas eran de oro puro. Los ladrones que intentaban arrancarlas morían en el acto, sus cuerpos reducidos a polvo dorado. Los sabios de Praga murmuraban que era una advertencia. Los pobres, que seguían hambrientos, susurraban que valía la pena arriesgarse. Pero nadie se atrevía a tocarlo. Porque el oro, después de todo, siempre tiene dueño. El árbol de oro creció con una rapidez antinatural, sus ramas retorcidas extendiéndose como dedos ávidos sobre el cielo de Praga. Las raíces, gruesas y oscuras, serpenteaban bajo las calles, emergiendo en los lugares más inesperados, en el centro de la plaza del mercado, bajo los umbrales de las casas de los usureros, incluso en el altar de la sinagoga abandonada donde Isaac solía rezar. La gente comenzó a soñar con él. En sus pesadillas el rabino los llamaba por sus nombres, ofreciéndoles riqueza a cambio de algo que nunca nombraba, pero que todos entendían: un recuerdo, un suspiro, el primer llanto de un niño. La primera víctima fue el panadero Wiman, un hombre grueso de manos harinosas que, una madrugada, arrancó una hoja del árbol con un cuchillo de pan. La hoja no sangró, pero el corte en su palma sí. Cuando el sol salió, Wiman ya no vendía pan, sino monedas. Sus clientes, al principio eufóricos, pronto notaron que el dinero se les escapaba de los bolsillos como agua, y que sus bocas saboreaban ceniza cada vez que intentaban comer. Al tercer día el panadero se deshizo en polvo dorado frente a sus hijos, y sus monedas se convirtieron en gusanos que se arrastraron de vuelta al árbol. El rabino jefe de Praga, un hombre de barba gris y ojos cansados, declaró que el árbol era una prueba de Dios. Ordenó que se construyera un muro alrededor de él, que se rezara por las almas atrapadas en su madera. Pero las oraciones se ahogaban en el aire, como si algo las devorara antes de llegar al cielo. Los niños, que siempre ven más de lo que los adultos quieren admitir, juraban que al anochecer, las ramas del árbol se movían, formando siluetas, la de un hombre alto con un abrigo raído, la de una mujer con un velo desgarrado, la de una niña pequeña que extendía los brazos hacia ellos susurrando: «Papaíto, dame tu mano». Fue la niña mendiga quien lo descubrió. Se llamaba Esther, aunque nadie lo sabía porque nadie le preguntaba. Había nacido el mismo día en que Isaac quemó su casa, y su madre, una mujer de ojos amarillos como el ámbar, le había susurrado al oído antes de morir: «No mires atrás, hija. Lo que sigue tus pasos no es tu sombra». Esther dormía bajo los puentes, envuelta en trapos, y soñaba con un hombre que le ofrecía dulces de miel. Una noche, mientras el viento aullaba entre los adarves, vio al árbol temblar. No por el viento, sino por algo más: miedo. Se acercó descalza, sin tocarlo. Y entonces lo escuchó, un sollozo ahogado en la madera, el sonido de un niño que llora tras una puerta cerrada. Esther, que conocía bien el sabor de las lágrimas, presionó su oreja contra el tronco. «No quiero ser oro», susurró una voz desde dentro. «Quiero ser polvo. Quiero que esto termine». Era la voz de la hija de Isaac. Esther no tenía nada que perder, así que hizo lo que nadie más se atrevió: hablarle al árbol. «Si no quieres ser oro», dijo, «entonces deja de serlo». El árbol se estremeció. Las hojas comenzaron a caer, no como metal, sino como hojas secas, crujientes, normales. El tronco se agrietó, y de la grieta brotó un vapor negro que se enroscó en el aire como una serpiente. Luego, silencio. Al día siguiente, donde antes estuvo el árbol, solo quedó un hoyo en la tierra, y en el centro, el esqueleto de una niña pequeña, abrazando un osito de trapo carbonizado. Los sabios dijeron que era una señal de que el mal había sido vencido. Los pobres, que seguían hambrientos, murmuraron que Esther había robado el poder del árbol para sí misma. Pero Esther ya no estaba en Praga.
Se la vio por última vez en el puente de Carlos al amanecer, caminando hacia el este con un saco al hombro. Dentro del saco algo brillaba débilmente como brasas bajo la ceniza. Y aunque nunca miró atrás, todos juraron que por un instante sus ojos reflejaron el dorado de las monedas que ya no eran. El oro, después de todo, siempre encuentra un nuevo dueño. Y el hambre, un nuevo nombre. El último trueque. El camino hacia el este era una cicatriz en la tierra, polvorienta y olvidada. Esther avanzó sin prisa, como si el tiempo mismo se hubiera rendido a sus pasos. El saco, pesado al principio, ahora parecía ligero, casi ingrávido, como si lo que llevaba dentro ya no perteneciera del todo a este mundo. A veces, cuando el viento soplaba desde Praga, le llegaba el eco de los murmullos: ladrona. Bruja. La que se llevó la última esperanza. Pero Esther no se detenía. Sabía que las palabras eran solo el ruido que hacía el miedo cuando perdía. Al tercer día, llegó a un pueblo donde los niños jugaban con huesos en lugar de muñecos. Las casas eran de barro reseco, los campos, tumbas de semillas que nunca germinaron. Una anciana con los ojos lechosos la observó desde la puerta de su choza. ¿Qué traes en ese saco, forastera?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Esther no respondió. En lugar de eso, sacó una moneda de oro y la dejó caer en la palma arrugada de la mujer. El metal brilló como un sol en miniatura, cegador, imposible. ¿Y qué quieres a cambio?, susurró la anciana, pero su voz temblaba. Sabía que no había trueque justo con quien llevaba ese tipo de riqueza. Nada, dijo Esther. Solo un lugar para dormir. La anciana asintió, aunque en sus ojos había algo más que gratitud, había reconocimiento. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Esther cavó un hoyo detrás de la choza. Enterró el saco, pero no sin antes tomar un puñado de tierra y mezclarla con las monedas, como si sembrara algo. Luego se tendió en el suelo y cerró los ojos. Al amanecer, la anciana encontró el hoyo vacío. En su lugar crecía un árbol pequeño, de ramas retorcidas y hojas que brillaban como escamas de oro al sol. Los frutos eran redondos, duros, imposibles de morder. Pero cuando la anciana los partió con un cuchillo, de su interior manó un líquido espeso y dorado que olía a miel y a algo más antiguo, algo que hacía temblar las manos. El pueblo se congregó. Algunos lloraron. Otros, más pragmáticos, comenzaron a recolectar los frutos en cestas. Para el mediodía, el primer niño que probó el líquido dejó de toser. Al día siguiente el pozo que llevaba años seco volvió a manar agua. Pero Esther ya no estaba. Se la vio por última vez en los límites del bosque, caminando hacia las montañas. Esta vez no llevaba saco alguno. Solo una marca en la muñeca izquierda, como una quemadura antigua, en forma de espiral. Algunos dijeron que era la señal de un pacto. Otros que era la cicatriz de quien había cargado con algo que no le pertenecía. En Praga, el hoyo donde estuvo el árbol se llenó de maleza. Los sabios escribieron tratados sobre la naturaleza del mal y cómo éste, al ser vencido, siempre deja un vacío. Los pobres, en cambio, siguieron hambrientos, aunque ahora susurraban otro nombre en la oscuridad: Esther, la que siembra. Y en cada pueblo por donde pasó, algo floreció donde antes solo hubo sequía. Pero nunca fue lo mismo. Los frutos dorados se agriaban con el tiempo. El agua del pozo sabía a metal. Y los niños que nacieron después de su paso tenían, a veces, los ojos demasiado brillantes, como si guardaran el reflejo de monedas que ya nadie recordaba. El oro, después de todo, siempre encuentra un nuevo dueño. Y el hambre, un nuevo nombre. Pero esta vez, el nombre era suyo.